Parece que... ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Adórelo, glorifícalo a Él y dele la gloria que Él se merece. Porque Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra, Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda expresión de júbilo. Por eso que la palabra del Señor dice: todo lo que tiene hálito de vida, todo lo que respire, alabe al Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos gozamos, nos alegramos el Señor. Pueden sentarse, amados. Qué bueno tener a Walter. Gracias por estar con nosotros. Los hermanos que le acompañan, gloria al Señor. También creo que pastora, ministro, gloria al Señor. Es la mamá de Johnny. Qué bueno que el Señor. Amén. Es una bendición que estén con nosotros en esta mañana. Agradecemos profundamente a Dios por haber dispuesto sus vidas, sus corazones para estar con nosotros, honrarnos, y de verdad estamos gozándonos en la presencia del Señor, porque realmente hemos entendido lo que es el principio de adoración y alabanza, y yo sé que Dios habita en medio de la oración de su pueblo, y esperamos que no sea la primera y última vez que tengamos a nuestros queridos hermanos con nosotros. Ya vamos a hacer arreglo para que puedan estar con nosotros en otra oportunidad. Aleluya. Y cuando yo escuchaba a Walter, no es que tú eres tan joven ni yo sea tan viejo, pero vamos a hacer los arreglos un poco. Pero cuando yo conocí a Walter, era un chiquillo muy travieso que tenía 10 años y corría por el estadio Francini, donde estábamos haciendo una campaña hace mucho tiempo. Y cuando él dio la fecha, fue ahí donde Dios me dio la bendición más grande en Uruguay de conocer a la que es mi esposa. Él es, y realmente es una bendición, Walter, después de muchos años de volver a verte. Hemos amado profundamente la vida de su papá. Su papá era un adorador tremendo en la presencia del Señor, y tenemos gratos recuerdos con él, de los momentos que compartimos en Uruguay. Así que es una bendición de Dios el estar tanto tiempo, pero como él decía, siguiendo las mismas pisadas, y es siendo fieles al Señor todos los días de nuestros días. Así que queremos decir que hermano Walter tiene ahí dos CDs que usted lo puede solicitar ahora mismo. Si usted lo quiere llevar a su casa, yo le recomiendo que será más práctico llevar 2 CDs diferentes que invitarlo a comer. Así que entonces los 2 CDs usted lo puede llevar, porque no, me refiero en el sentido que todo el mundo quizá lo quiere invitar a comer. Así que usted, la forma que usted puede colaborar con el ministerio de nuestro hermano Walter es llevándose estos CDs maravillosos. Uno es agradecimiento y el otro es libre soy. Así que eso está disponible en la librería. Pase por la librería, llévese estos CDs y adore al Señor. Y recuerde, no solamente adore al Señor con Walter, sino estemos orando por él para que el Señor bendiga su vida, el ministerio, su esposa, sus hijas, y el Señor le siga y le continúe bendiciendo. Qué bueno, gloria al Señor. Y esperamos que esté con nosotros, ya que estoy en un plan, y vamos a ir inmediatamente a la palabra después de este ambiente tan precioso de adoración, de alabanza, y de entender que Dios es un Dios de milagros, es un Dios de proezas, es un Dios de maravillas. Por eso que adoramos al Señor siempre. Ahora, quiero recordarles, porque se había agotado, que ya tenemos con nosotros y hemos recibido en estos días nuevamente el último libro que el Señor nos ha permitido escribir, que se titula Apostasía Ahora. Así que los hermanos que estaban solicitando, que todavía no tuvieron la oportunidad de leerlo, lo pueden solicitar en la librería que está disponible. Recuerde que Dios nos ha indicado escribir este libro. Hemos estado por un tiempo orando y clamando al Señor, y Dios nos ha guiado a escribir este libro de una forma especial. Lo estamos traduciendo ya al inglés. Prácticamente ahí Jay nos está ayudando y ya casi está terminado el inglés. Así que próximamente lo vamos a sacar en inglés. Pero yo quiero decir que en estos días de tanto engaño, de tanto error, de tanta mentira, de tanto falso cristianismo, de tanto falso evangelio, de tanto superficialidad que hay en el ambiente que se llama cristiano, pero es un pseudo cristianismo, necesitamos entender que Dios está estableciendo fundamentos extraordinarios a través de la palabra. Pero necesitamos saber a qué nos enfrentamos, porque una de las cosas más terribles
que el enemigo ha logrado hacer en miles de cristianos es el desconocimiento por no leer la palabra ni estudiar las Sagradas Escrituras. Y en este libro tratamos qué es la apostasía, la señal del engaño, un análisis del sincretismo, las consecuencias nocivas del pragmatismo, el posmodernismo y la tolerancia, la influencia de la metafísica en las iglesias, la ciencia cuántica, medicinas alternativas y holística, el reino ahora y su pseudoteología, el engaño del domionismo, el pseudopoder del aquí y ahora, el engaño de la hipergracia, entrenadores motivacionales o pastores. Es una pregunta. ¿Es Dios sobrenatural o es todopoderoso? ¿Está Dios ilegal en la tierra? La cuadrodimensión de Dios y el peligro de la unificación religiosa. Todos estos temas abordamos en este libro, que es importante, especialmente todos los miembros de la casa, de la iglesia, lo puedan leer de una forma especial. Recuerde que hemos estado enseñando de esto de una forma continua y vamos a seguir enseñando, pero usted necesita entender a qué tiempo profético nos estamos enfrentando. Y yo creo profundamente que hay dos movimientos que paralelamente están marchando, y es señales del tiempo final, del postrer tiempo. La Biblia dice que la apostasía será incrementada en los últimos tiempos, y la apostasía es una señal evidentemente del retorno de Cristo en gloria en busca de su iglesia amada. Y hemos predicado algunos días anteriores, semanas anteriores acerca de este tema, pero juntamente paralelamente a la apostasía, que es la forma desenfrenada de Satanás confundir, engañar. Dice que es tan astuta la forma del engaño y de la apostasía que si es posible logrará engañar a los propios escogidos de Dios. Ahora, es importante que paralelamente a la apostasía, al engaño, al desenfreno de las tinieblas, yo creo con todo mi corazón y proféticamente podemos tener bases sólidas establecidas por Dios de que hay un movimiento glorioso, y yo creo profundamente que Dios va a traer un despertar, un avivamiento a la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque yo creo firmemente que la iglesia no va a ser llevada al cielo con un quejido, sino con un sonido de victoria. No va a subir al cielo con un gemido, sino con una extraordinaria, aleluya, resonancia de victoria. Por eso que creo firmemente que ese avivamiento va a venir. Es un avivamiento que lo va a producir no los hombres, sino el Espíritu Santo. Así como la iglesia se levantó en poder y en avivamiento en la iglesia primitiva, es necesario que esa iglesia que está a punto de encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores, su amado, aleluya, sea una iglesia resplandeciente de gloria, de poder, de autoridad, aleluya. Y esa es la esperanza que tenemos en gloria, y por eso que adoramos y glorificamos al Señor de todo nuestro corazón. ¿Cuántos alaban al Señor con gozo y alegría? Amén, gloria al Señor. Recuerde que seguimos en ayuno y oración esta semana, así como hemos pasado ya esta semana. Y quiero en este momento, yo le comentaba a Walter que agradezco porque ellos están aquí, por la bendición que representan este tiempo de alabanza que ellos pudieron elevar en la presencia de Dios. Pero ustedes saben, siempre los primeros o las primeras semanas del año en curso, cuando comienza un año, siempre hablamos sobre un principio que es bueno y es importante hablar, y es acerca de cómo nosotros podemos desarrollar nuestra convicción y nuestro conocimiento acerca de lo que Dios nos enseña del tema de ofrendar y de diezmar para el Señor. Y yo quiero en esta hora invitarles a ustedes, vamos a leer unos textos bíblicos, pero les voy a hablar que una de las cosas que Dios nos enseña por su palabra es que si nosotros vivimos de acuerdo al sistema que predomina en este mundo, estamos viviendo en Estados Unidos, si nosotros vivimos en el sistema de esta nación, seremos absorbidos y siempre estaremos en decadencia, necesidades, escasez, problema. El asunto es que Dios nos enseña principios extraordinarios en su palabra, y cuando nosotros estamos dispuestos a vivir por los principios de Dios, va en contra de los principios del sistema de este mundo. O sea, lo que quiero referirme, y es una de las clases que vamos a enseñar en el instituto, una de las cosas que quiero enfatizar es que la mayoría de la gente en esta nación y la mayoría de muchos
creyentes, cristianos, miles de ellos, han absorbido el sistema, no de los principios de Dios, sino el sistema engañoso, sutil, de lo que se llama el Dios de la riqueza, que es el Dios Mamón. Y aprenden a funcionar en función del Dios Mamón y no los principios divinos que Dios nos revela en cuanto al tema de finanzas y ofrendas y lo que es el sentido revelador de lo que es el diezmo. Así que en este momento yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 21, y voy a leer con ustedes algunos textos bíblicos que está aquí el Señor mismo hablando a través de su gloriosa y divina palabra. Y esto es maravilloso entender estos principios. Dice el verso número 1, Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba. Mire esto. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hay una contradicción, ¿verdad?, entre la forma de ofrendar de los fariseos, escribas religiosos, y la forma completamente opuesta en que la viuda ofrendó. Por un lado tenemos que aquellos que ofrendaban, distinto a la viuda, no estaban ofrendando desde una perspectiva correcta, sino que le daban a Dios lo que a ellos les sobraba. Es de entender en esta mañana por el Espíritu y la revelación lo que Dios nos enseña en su palabra, que aleluya. ¿Me escuchan ahora? Entonces somos responsables en cuanto a lo que Dios nos revela en cuanto a la mayordomía. La Biblia dice que somos mayordomos. Y debemos de entender por una perspectiva bíblica escritural lo que significa ser administradores de Dios o mayordomos. En conformidad no a los principios del sistema de Mamón, sino en conformidad a los principios del sistema de Dios. Ahora, la manera en que los cristianos debemos de administrar nuestros bienes difiere radicalmente de una manera opuesta y contraria en que los incrédulos o la gente que no conoce al Señor administra los bienes que les pertenecen a ellos. Ahora, la manera cristiana correcta, de una forma bíblica, de administrar la finanza es por medio de dar. Escuche y marque este principio. La forma correcta de administrar nuestros bienes, o de lo que Dios nos da, o de lo que Dios nos provee correctamente, es por medio de dar. Mientras que los incrédulos lo hacen por medio de acumular. La gente que no conoce al Señor dice, cuanto más tengo, más acumulo. Esta es una forma que se origina en un principio del Dios de la riqueza, el Dios Mamón. Acumula, no importa lo que esté en tu derredor, solo tú acumulas. Pero el principio de la mayordomía cristiana bíblica de un verdadero hijo o hija de Dios está en un principio de dar. Hoy estamos interesados más que nunca, iglesia, en ver cómo debe de vivir un cristiano a fin de que ese hombre o esa mujer en Cristo sea libre de necesidades. Porque la Biblia nos da múltiples promesas
que Dios nos da lo suficiente, que Dios nos provee y que Dios nos da conforme a sus riquezas en gloria. Ahora miremos cómo funcionan estos principios bíblicos. Así que los hijos de Dios, en realidad, si lo vamos a ver desde una perspectiva bíblica, no debería de faltarle nada o tendrían que tener lo suficiente. Así lo dice la Biblia. Jesús dijo: las aves del cielo no carecen de comida, y las flores del campo no les falta el vestido suficiente, como Dios la viste con esplendor y belleza, y como Dios se encarga de alimentar a las aves o a las bestias del campo. Entonces necesitamos comprender de una forma clara que si nosotros padecemos ciertas limitaciones, tiene que existir una razón por ello, y de eso es lo que estamos hablando. Yo no estoy hablando aquí de super prosperidad, no estoy hablando de lo que es el sistema mamónico, sino que estoy hablando de lo que Dios mismo y efectivamente a través de la persona de Jesucristo enseñó a su iglesia. Después que tú y yo hemos renunciado a todas las posesiones para seguir al Señor. Oh, pastor, esto es muy difícil. El joven le preguntó: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: has guardado los mandamientos. Lo he guardado desde mi niñez, de mi juventud. Entonces el Señor le dijo: bueno, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y repártalo y dalo a los pobres. Este es un sistema que es el principio divino, que no lo entiende la gente. No lo puede entender una mente natural, una mente corroída por lo que es el sistema de las riquezas o de los afanes o del egoísmo o de la codicia o de la avaricia de este mundo. Ahora, es necesario entender que cuando nosotros no conocíamos al Señor, hacíamos las cosas de una forma desagradable, pero cuando conocemos al Señor, comenzamos a vivir en unos principios totalmente opuestos a lo que realmente rige en este mundo. Y llegará el momento que cuando hay personas que en la vida, conociendo al Señor, comienzan a entrar en una continua, permanente, incesante escasez, es por algo. Hay que analizarlo, hay que observarlo. Viene la prueba, viene la presión, viene la batalla, la aflicción, la lucha, pero sabemos que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del Santo que nos amó. Evidentemente, no estamos diciendo que estamos exceptuados de una prueba o que no tendremos aflicción, porque el mismo Señor dice claramente que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad en mí, que si yo he vencido, vosotros también venceréis. No estamos hablando un mensaje negativo, un mensaje de principio de derrota, sino que cuando hacemos las cosas según el principio de Dios va a funcionar. Existe mucha necesidad, una gran necesidad de que muchos de los hijos de Dios aprendan lo que es la palabra mayordomía y administración. De lo contrario, únicamente van a vivir encontrando en sus caminos dificultades tras dificultades, impedimento tras impedimento. Y hay que considerar que la manera de obtener la correcta, la verdadera, la genuina prosperidad que Dios concede es hacerlo de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Miremos algo importante. La provisión que Dios da es condicional. Es decir, Dios desea bendecirnos, Dios desea proveernos conforme a sus riquezas en gloria, pero he dicho un detalle. La bendición o la provisión que Dios desea darnos es, diga conmigo, es condicional. La gente le gusta a todos disfrutar de la promesa de Dios, pero no saben que toda promesa de Dios tiene un principio, o sea, una condición, un principio establecido. Si tú estás dispuesto a obedecer el principio establecido por Dios, entonces la promesa se activa a favor de tu vida. No existe ninguna promesa en la Biblia que no tenga principio o condición al principio, o sea, establecido por Dios mismo. La gente le gusta
realmente la bendición de Dios. Muchos citan el Antiguo Testamento y dicen no, el Antiguo Testamento ya no es necesario, pero cuando les conviene citan el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Te das cuenta? Cuando hay necesidad citamos el Antiguo Testamento. Si fuera el caso, no tendríamos que citar el Antiguo Testamento, pero sí lo usamos porque nos conviene a nosotros. Es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿cuándo nada nos va a faltar? Cuando Dios mismo, el salmista responde, cuando Dios es nuestro pastor. ¿Será que para todos Dios, el Señor, es el pastor de ellos? ¿O será que se están pastoreando ellos mismos a sí mismos? Mientras vivamos en esta tierra, iglesia, como creyentes de Jesucristo, tenemos que depender del Señor para nuestra alimentación, nuestra vestimenta y todas nuestras necesidades diarias. Tenemos que aprender a depender del Señor. Claro, en medio de una corriente y en medio de una confrontación, de una situación que vive el mundo, de que te hacen depender de lo que tienes o de entrar en diferentes alternativas, la gente le es difícil depender de Dios. Y esto es lo que quiero que usted grabe en su corazón en este principio del año 2019. Sin la misericordia de Dios no podríamos sobrevivir un solo día en este mundo. Pero su misericordia es para siempre. Pablo nos advirtió que no debemos de depender de las riquezas inciertas que dependen los humanos o que depende la gente que no conoce al Señor. Hay riquezas verdaderas, hay riquezas inciertas. ¿Cuáles son las riquezas inciertas? Aquellas que están hoy pero se evaporan de una forma tan rápida. Así como vienen, se evapora y ya no permanecen y se diluyen porque no ha habido una verdadera o un verdadero conocimiento de los principios divinos. Por ejemplo, una persona avara, siempre una persona será una persona que vive en ansiedad. Vuelvo a repetir, una persona avara o una persona atada por la avaricia será una persona que siempre viva con ansiedad. Y ansiedad es uno de los espíritus que está activado en diferentes lugares. Hoy podemos notar que la gente allá afuera está llena de ansiedades. No sabe lo que va a pasar mañana, no sabe lo que va a acontecer dentro de un mes, no sabe si lo que gana le va a alcanzar o no le va a alcanzar. Es decir, la gente en la avaricia, en la codicia, en la naturaleza materialista, piensa que lo que hacen es correcto, pero viven en un estado de ansiedad progresiva. Aquellos que confían en el Señor quizás no tengan muchos ahorros, pero nunca serán abandonados por el Señor por medio o en medio de sus dificultades, porque Dios, aleluya, siempre responde cuando aprendemos a depender y usar los principios de su reino. Él puede suplirles y creemos de todo corazón y nos puede suplir todo lo que necesitemos. Sin embargo, también tenemos que dar cuenta que tal suministro o tal manifestación de provisión divina obedece a los principios que nosotros estamos dispuestos a obedecer. Si Dios, vuelvo a enfatizar y a repetir lo que he dicho un momento, si Dios es capaz de alimentar las aves del campo, entonces Él es capaz de mantenernos a nosotros, creación de Él, vivos y dándonos y proveyéndonos. En realidad, quiero decirle, nadie puede alimentar a todas las aves, ni proveer lo suficiente o proveer lo suficiente o la suficiente capacidad de fertilizante para hacer crecer a todos los ríos del campo. Sin embargo, Dios lo hace. Pero Dios posee, escuchen conmigo y repita, Dios posee suficientes riquezas para sustentar las aves del cielo, los lirios del campo y para proveerte a ti conforme los principios de su reino. Ahora, Dios también tiene
suficiente, porque dice que en Cristo estamos sentados en Cristo en lugares celestiales. Claro, ese tipo de riqueza no solamente es material, tiene que ver con una condición, aleluya, de expresiones de gracia, tiene que ver con lo que tú puedes ser en Dios, porque no es lo que tú adquieras en el sentido material, sino que la riqueza que Dios perspectivamente mira en la vida de un ser humano, hijo o hija de Dios, es cuán rico es en Dios en todos los aspectos, espiritualmente, anímicamente, físicamente, mentalmente, es decir, en su relación con Dios, en su comunión de intimidad con Dios, porque de nada le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y al fin, dice el Señor, perdiere su alma. Pero Dios sí entendemos que tiene suficientes recursos para mantener vivos a sus hijos, y Dios dice que nos va a proveer conforme a sus riquezas en gloria para que nada nos falte. La palabra nada nos falte significa tener lo suficiente. No importa que usted no diga amén, voy a seguir predicando. O sea, Él no desea que seamos privados de nada de lo que necesitamos para vivir. Todos los que padecen privaciones muchas veces se encuentran en tal situación debido a problemas que radican en ellos mismos, es decir, debido a que no han administrado sus bienes en conformidad con lo dispuesto en los principios de Dios, siempre están padeciendo necesidades. Ahora, si administramos lo que Dios coloca en nuestras manos, lo que Dios provee en nuestras manos en conformidad con los principios de la palabra de Dios establecido, no padeceremos escasez. Leamos por ejemplo Lucas capítulo 6 verso 38 y observemos cómo allí la palabra de Dios describe la clase de persona quien Dios provee. Dios siempre está dispuesto, diga conmigo, Dios siempre está dispuesto a dar. Porque todo, al fin y al cabo, le pertenece a Él. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay tantos hijos pasando necesidad, escasez? ¿Por qué sus hijos o sus hijas algunas veces pasan o tienen tiempo de necesidad? O sea, ciertamente no se debe a que Dios no pueda ni sea capaz de suplirles. Lo que hace falta es que nosotros entendamos cómo esto funciona. Entendamos sus principios para que recibamos sus ministros o sus provisiones. Tenemos que cumplir, vuelvo por tercera vez a decir, tenemos que cumplir ciertas condiciones antes que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Incluso nuestra propia salvación, que nos conlleva a la vida eterna, es el cumplimiento de ciertas condiciones. Porque nosotros primeros, para estar aquí en esta mañana, en este mediodía, gozándonos y alegrándonos en Dios, para disfrutar del ambiente de su presencia y de su gloria, tuvimos que creer. Tuvimos que hacer algo. Tuvimos que creer. La palabra dice que el que confiesa a Jesucristo con su boca como Señor y Salvador de su vida, dice, será salvo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que confesar a Jesús. Es decir, no todo el mundo es salvo por creer en Dios. No todo el mundo alcanza salvación por creer quizás en esto o en aquello, sino por hacer lo que Dios enseña por su palabra. Si confiesas a Jesús que Él es el Señor y Salvador del mundo, que Él derramó su sangre, que murió en la cruz, que resucitó, entonces hay un principio que la salvación comienza a activarse a favor de tu vida. Son condiciones, principios. Pues primero nosotros tenemos que hacer algo y Dios comienza a activarse, o mejor dicho, a manifestar conforme la manifestación de su misma gloria. Lo que significa que toda promesa implica ciertos requisitos previos y nosotros tenemos que cumplir antes de recibir lo que Dios nos promete. De la misma manera, de la misma forma, tenemos que cumplir lo que Dios nos exige antes de recibir lo que tú y yo necesitamos. Lo que Dios exige es que, ¿sabe lo que Dios exige?
que para recibir tenemos que dar. Y a eso nadie le gusta. A todo el mundo le gusta recibir, o mejor dicho, que Dios le dé. Señor, tú me has prometido que me vas a dar esto, me vas a dar aquello, me vas a dar esto, me vas a dar esto. Pero todas esas promesas hay un principio anterior. Y dice Jesús, marca el principio que va a predominar. No es el sistema de Mamón, sino el sistema administrativo de mayordomía dentro del cuerpo de la iglesia, que son los principios del reino. Ok, el mundo te enseña, cuanto más recibe, más acumula. O cuanto más acumula, más alcanzas y entras en un estado de avaricia y de codicia, lo que he dicho. Pero cuando nosotros entendemos, Jesús dijo, es más bienaventurada cosa es dar antes que recibir. Es maravilloso. Si yo les preguntara a todos ustedes a cuánto les gusta recibir, no tengo la menor duda de que todos levantarían la mano. A todos les gusta recibir un regalo, una sorpresa. A todos de una u otra forma estamos mentalizados con la condición humana natural, con la naturaleza caída, de que solamente Dios nos creó para ser seres humanos que recibamos. Pero el Señor de gloria, Jesús, en su ministerio rompe el sistema, rompe el modelo y establece un principio diferente. Bienaventurada cosa es dar, más bienaventurada cosa es dar antes que recibir. Porque hay personas que toda la vida pasan esperando que siempre le den, pero nunca piensa él en la forma que él puede dar. Lo que Dios exige es entonces: dad y se os dará. Eso me gusta. Hay una forma establecida por Dios. Dice: dad y se os dará. Y el Señor dice que nos va a dar una buena medida, pero no sin antes tú dar. Dad y se os dará. O sea, hemos visto muchos hermanos y hermanas que padecen o padecer extremas necesidades debido a que fueron fieles con respecto a sus ofrendas y no porque les faltara ingreso. Fueron fieles. Quizás en sus ofrendas. Y sin embargo están padeciendo. Es que hay algo que no está funcionando. La Biblia nos muestra un principio fundamental, iglesia. Uno tiene que dar para hacerse o para crecer o para desarrollarse viendo la manifestación de Dios a diario en nuestra vida. Tiene que aprender a hacer eso. Es decir, no estamos hablando de que para dar solamente tú puedes dar cuando algo te sobra. Porque si pensamos bien, el hombre tan lleno de codicia y de avaricia nunca va a creer que algo le sobra para darle a otra persona. Ese es el pensamiento de escribas, fariseos. Y Jesús está viendo este detalle, está observando. El momento de la ofrenda, Jesús está observando. El momento de la ofrenda, el Señor está en el templo y está observando. Y está viendo que aquellos que daban antes de la viuda daban de lo que sobraba. Y contradictorio a lo que enseña el mundo, solo puedes ayudar cuando te sobra o solo puedes ofrendar cuando te sobra. Contradictorio, entonces ahí marca una diferencia. La viuda dio todo lo que tenía, el sustento, todo lo que tenía. Es decir, parecía que esto es algo que no tiene, diríamos, un concepto claro de discernir y entender. Si tú vas a entender por la mentalidad del sistema Mamón, esto no encaja. No encaja. Como aquella viuda dio 2 únicas monedas y que era su sustento, mientras los otros daban que sobraba. Es decir, Dios nos quiere revelar a través de la persona de Jesús un principio que es el principio de la mayordomía y administración. La Biblia nos muestra un principio que es fundamental. Uno tiene que dar para hacerse, aleluya, o para ser más bendecido. Y uno se empobrece, escuchen bien, uno se empobrece por acumular riqueza.
Pastor, ¿está claro? ¿Usted está seguro que está diciendo eso? Uno se empobrece por acumular riqueza, pero es bendecido y provisto por Dios cuando usa el principio de dar. Todo aquel que se preocupa únicamente por sí mismo siempre está destinado a ser pobre. ¿Por qué está destinado a ser pobre? ¿Quién es el que es pobre? El que dice que nunca le alcanza. El rico tiene millones, pero todavía sigue diciendo no me alcanza. Todo aquel que aprende a dar, iglesia, escuche, joven, adolescentes, niños, todos en general, todo aquel que aprende a dar está destinado a tener, ¿cómo dice? Todo aquel que está destinado a dar está destinado a tener en abundancia. La palabra de Dios afirma esto y yo lo creo y es verdad. O sea, si queremos escapar de la escasez, si queremos escapar de las limitaciones, tenemos que aprender a usar el principio dado por Dios de dar una y otra vez. Cuanto más demos, más Dios nos dará. Pero yo no doy a Dios en cambio por lo que Él me da. Doy tanto, me da tanto, y entonces hacemos una inversión o ciertas negociaciones con Dios. No, el reino no es para negociar. El reino es para creer y hacer lo que Él ha establecido que tenemos que hacer. Incorrectamente les he enseñado a la gente: da 1000 para que el Señor te devuelva 10,000. No. El Señor no es ningún trasasor, ni es un inversionista, ni estamos hablando que Él, aleluya, hace transacciones bancarias. No. Él es un Dios de promesa. Él es un Dios de activación divina. Él es un Dios de provisión que saca de donde no hay para darle a aquellos que no tienen. El problema es que a la gente le cuesta más creer a Dios que creerle a Mamón. Y todo lo que tú das a Mamón te lo roba y te hace pobre. Puesto que estamos deseosos muchas veces y deseamos y entender claramente que tenemos que ser felices, el poder compartir con otro lo que Dios nos da. Si nosotros damos una 20ª parte a una persona, ellos también nos darán una 20ª parte para nosotros. Si damos una 1000ª parte de lo que nos sobra, también ellos será recompensado con una 1000ª parte. Porque el Señor dijo: con la misma medida con que mides a los demás te medirán a ti. Wow. Señor, bendíceme, Señor, provéeme, Señor. Yo creo. Y el Señor te dice: da. Entonces digo: bueno, Señor, yo voy a dar de lo que me sobra. Los centavos, el dólar, se lo voy a dar al hermano, a la hermana que está necesitando. Recuerda que tú estás midiendo lo que va recíprocamente a ser revertido a favor de tu vida. Con la misma, esto es maravilloso. Y cuando el Señor está hablando aquí, no está hablando de otra cosa, está hablando la misma temática, está hablando del tema de ofrenda. Con la misma medida que estás midiendo a los demás te van a medir a ti. De la misma manera que tratamos a nuestros hermanos, hermana, Dios nos tratará a nosotros. La misma medida que nosotros entendemos y tenemos revelación de su palabra, es la manera como Dios va a ministrar nuestra vida. Si estamos dispuestos, quizás, y escuche bien que esto es muy fuerte lo que voy a decir ahora, y entiéndalo en la perspectiva que le estoy enseñando. Estoy enseñando no los principios bancarios de la riqueza del sistema ideológico del mundo, sino los principios de Dios. Si estamos dispuestos a sacrificar nuestro sustento, otros también estarán dispuestos a sacrificar su sustento por nosotros. Si solamente damos a los demás aquello que nos sobra y que nos resulta completamente inútil, los demás también nos darán cosas totalmente inservibles, inútiles, que nosotros nunca seríamos capaces de utilizar. Por eso yo digo, cuando mandamos una ayuda a una misión, a un país, ya sea a Guatemala, ya sea a África, a tantos lugares, porque tenemos un corazón en lo que es la inversión de la obra misionera, yo digo: la camisa que a usted no le sirve, la camisa que está toda destruida, no la regale para que otro la use, porque si usted no la usa, la otro también.
Y usted dice, pastor, no puede hablar así de esa forma. Sí, hermanos, hay que entender esto. Si una persona da como es debido, es muy difícil que vaya a tener una continua decadencia en la escasez, en la necesidad, de una forma continua y permanente. La palabra de Dios es bastante clara. Si damos a los demás, el Señor nos dará a nosotros. Eso es un principio. Si no damos a los demás, el Señor no nos dará a nosotros. La mayoría de las personas únicamente, iglesia, escuche bien, únicamente ejercitan su fe cuando se trata de pedirle dinero a Dios, pero no ejercitan su fe para dar dinero o ofrenda o diezmo a Dios. Su fe solo funciona cuando es asunto de decirle a Dios, dame, pero su fe no funciona cuando respecto es el hecho de darle a Dios lo que Él se merece. No es de extrañarse entonces que realmente muchos no tengan fe o la fe necesaria para recibir algo de Dios. Yo podría escribir tantas, más que anécdotas, testimonios, experiencias. Yo he aprendido esto desde mi niñez, desde mi juventud, desde que comencé a servir al Señor. Yo nunca me voy a olvidar, en el tiempo cuando yo era más joven, muy joven, no existía ni credit card, ni débito, ni tarjeta. Todo era dinero en efectivo. ¿Sí o no? Digan amén, porque hay otros que son mayores que yo y están callados, como diciendo, no quiero que me descubran la edad. No, pero diga amén. No había esa forma de pagar. Y yo recuerdo que estaba en una provincia de Argentina llamada Tucumán. Tenía unos 16 años y estaba haciendo campañas evangelísticas en esa región. De ahí yo tenía que ir a otra provincia que era Salta, y tenía el dinero en mi bolsillo, el efectivo en mi bolsillo, para comprar el pasaje y desplazarme a la otra provincia y tener el dinero que iba a utilizar allá. Yo estaba ministrando una campaña cuando de repente terminó el culto, oramos por las necesidades y por las vidas, y se acerca un matrimonio con sus hijos, si mal no recuerdo, como 4 hijos tenía, llorando, y me dice, en ese tiempo yo no era pastor, era evangelista, y me dice, evangelista, ¿puede orar por nosotros? El hombre me dice, yo estoy sin trabajo, perdí el trabajo, no tengo que dar de comer a mi familia, mis hijos están padeciendo necesidad y solo estamos esperando un milagro de parte de Dios. Yo oré por ellos, impuse mis manos, oré por ellos. Dios Todopoderoso, bendícelos, haz el milagro. Y cuando yo estoy orando, el Señor me habla y me dice, darle todo lo que tienes en tu bolsillo a esta familia. No, Dios, quizás alguno de, no es Dios que me está hablando, es la emoción. Yo sabía que Dios me estaba hablando. Y cuando yo terminé de orar por ellos, no le dije, Dios te bendiga y te prospere. No, había algo aquí que yo tenía que dar. Porque el principio del sistema del reino de Dios es ese. Así funciona Dios. Aunque nos han vendido otra teoría y otra teología barata, no, esta es la forma como Dios funciona. Y yo, obediente inmediatamente, terminé de orar, puse mi mano en el bolsillo de mi pantalón y le dije, Dios prospere y bendiga lo que pongo en tus manos y te dé lo que necesites para ti y tu familia. Y le di toda la ofrenda. Me quedé sin nada. ¿Me quedé con cuánto? Sin nada. Ni en el bolsillo, ni en la maleta, ni en la casa donde estaba hospedado. Sin nada. Pero me fui de ese culto con una alegría. El dar gracias a Dios porque Dios me había usado para bendecir a una familia. Pero al otro día yo tenía que viajar.
tenía mi compromiso, tenía que comprar el pasaje para transportarme al otro lado en un autobús, que eran como 10 horas de distancia. Y lo que sí hice al otro día, me levanté bien temprano. El bus creo que salía a las 8 de la mañana. Yo me levanté a las 3 de la mañana, dormí apenas 3 horas y me eché de rodilla orando y clamando: Dios, sabe, Señor, que tengo que ir a ministrar a la otra provincia. Sabes, oh Dios, que estoy orando a ti porque yo creo en un milagro. Señor, te doy gracias por haberme usado en bendecir a esta familia, pero Señor, quiero que tú ahora apelo, ruego a lo que tú me dices, que cuando damos, tú nos darás medida buena, apretada, remecida y rebosando. Yo preparé toda mi maleta y el hermano me llevó a la estación de buses y me dice: hermano, lo espero. No, váyase, yo aquí me arreglo solo. Voy 3 de la mañana orando, 4 de la mañana orando, 5 de la mañana orando, 6 de la mañana orando. Entonces me voy a la ventanilla para decirle: necesito el ticket para tal lugar, para la provincia de Salta. Yo no tenía nada. ¿Qué dije? Nada. Y le dije a la empleada, la muchacha, la joven que me atendía: me da un ticket para tal lugar. Y le dije: ¿cuánto es? Pero en mi corazón había seguridad. Sí, yo no titubeé en ningún momento, porque si tú das y después te lamentas si estás el resto del mes llorando, ¿por qué lo di? Pierde la expectación de lo que Dios va a hacer. Entonces, cuando yo voy a hacer eso, voy a recibir el ticket, el boleto, y tengo que pagar, de atrás me tocan el hombro y me doy vuelta. Dice: ay, gracias a Dios que lo vi, lo encontré. Pensé que no lo iba a ver. ¿Sabe? Dios me despertó a las 4 de la mañana. Un hermano que había estado en la campaña, que me vio por primera vez, me despertó a las 4 de la mañana y me dijo: da este dinero a mi siervo que está a punto de viajar. Escuche. Cuando entonces la muchacha me entregaba el boleto, el hermano me daba por la otra mano el dinero. Dice: me voy, pastor, evangelista, porque tengo que ir a trabajar, pero gracias a Dios que lo encontré, es una bendición. Y me dio el dinero. Yo pagué el pasaje, y cuando yo subí al bus conté, y lo que él depositó en mis manos fueron multiplicadas 15 veces de lo que yo había dado el día anterior a una familia. ¿Quiere que le diga cómo Dios provee, cómo Dios funciona? Así. El problema es que nos han vendido una idea errónea. Una idea de depender de nosotros, nuestra habilidad, nuestro trabajo, y que somos fuertes, y que somos mejor, y que podemos desarrollar todo, y que vamos a ganar mejor que otros, y no necesitamos de Dios. Y por eso que comprometemos y marcamos prioridades en el materialismo y robamos la esencia de la identidad de dependencia con Dios. Está la saturación de materialismo allá afuera que nos han vendido, que solo pensamos que lo material es lo único que nos puede satisfacer, sin pensar que Dios sigue siendo el Dios de provisión eterna. Estamos seguros de eso. Yo podría contarles un testimonio, 2 testimonios y seguir más testimonio y testimonio. Pero aún mismo nosotros hemos hecho jornadas, ustedes saben, lo he testificado aquí en la iglesia. Hemos hecho jornadas en Colombia, en Bogotá, en Soacha, en otros lugares. Y yo he visto cómo Dios ha multiplicado los alimentos. En Soacha, en una ocasión, aquellos que están conmigo me pueden afirmar, no preparamos comida, mandamos comprar comida a una red de supermercados grandes, comida bien preparada, arroz, con postre, con carne, con todo.
y encargamos exactamente 1150 porciones, porque estaban contadas, porque eso es lo que encargamos. Vino el camión, descargó todo, y cuando nosotros hicimos la actividad durante el día jornada 20, por la noche o por la tarde campañas evangelísticas, les recuerdo y me dicen los hermanos que están ahí ayudándome: pastor, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay mucha gente. Mucha gente. Solamente tenemos porción para 1150 personas, 1150 niños, pero luego vino la abuela, vino el abuelo, vino papá, vino el tío. Es decir, se multiplicó eso y sabíamos la cantidad que había porque pusimos toda la gente en una galería, es decir, en la tribuna del Coliseo donde estamos haciendo la actividad. Y cuando vamos así a contar a grueso modo, por los que estaban ahí, había aproximadamente 3700, 3500 personas, y solamente teníamos comida para darle de comer 1150. Mi corazón tembló, porque Dios, ¿cómo se sentían esta gente? Los que no le podemos dar. Puede ser que yo haya pensado así, o quise pensar así. No di cabida a ese pensamiento. Yo dije: Dios, tú sigues siendo Dios de verdad, y más bienaventurada cosa es dar antes que recibir. ¿Y sabe lo que hice? Yo no sé si Jay estaba ahí. Creo que a Jay lo llamé, a otro hermano de intercesión. Me subí arriba y le dije: ustedes comiencen a repartir, y no dejen de repartir. No miren a lo que está atrás, sino sigan repartiendo, sin mirar. Y nosotros nos pusimos a orar allá arriba y dije: Dios, eres el Dios del milagro, el Dios de la multiplicación, el Dios del recurso, el Dios de la grandeza, el Dios que eres poderoso para hacerlo. Y seguimos orando y orando. Yo creo que estuvimos orando como 2 horas mientras la gente seguía, ¿no? Y cuando de repente una persona golpeó donde estábamos: pastor, aleluya, gloria a Dios, amén. Todos comieron y hubo porción para todos. Cuando se terminó, que ya no había más nadie, miramos atrás y no había más nada. O sea que Dios da más de lo suficiente, aleluya, para dar, aleluya, a aquellos que no tienen por la fe lo que nosotros estamos dispuestos a creerle a Dios. Esto es práctico. 1150 con 3500, 3700, pongan 3500. ¿Cuánta diferencia había? Si Dios multiplicó una vez y 2 veces y 3 veces, lo puede seguir haciendo. ¿Sabe cuál es mi fe? ¿Sabe cuál es mi convicción? Que cuando Dios lo hace una vez, lo puede hacer siempre. Y para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Diga: para Dios no hay nada imposible. Entonces nosotros tenemos que aprender, aleluya, las bases de lo que es la mayordomía de las finanzas. Y los cristianos tenemos una manera única de administrar nuestras finanzas, y depende de lo que damos. Voy a terminar, no porque termine el mensaje, que no puedo seguir avanzando. Todavía me falta la mitad de esto, lo más interesante. Porque el Señor dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Hay algún granjero aquí? ¿Alguno que ha comprado quintales de arroz o de alguna cosa que viene en bolsas? ¿Hay alguno? ¿Sabe una cosa? Cuando usted va a comprar algo, un quintal, no sé cómo le dicen, un quintal, una bolsa de arroz, pero grande, o de lo que sea, ningún granjero o el que le vende hace esto. Porque además, ¿sabe una cosa que estaba leyendo? Que cuando el arroz lo ponen rápidamente en la bolsa, el arroz está inflado y entonces llena más, pero hay menos peso, menos contenido. Y ningún granjero o gente va a hacer así la bolsa para remecerla, porque entonces la bolsa queda a mitad. Pero Jesús dijo: cuando yo voy a darles a ustedes, eso es lo que voy a decir el domingo que viene, cuando les voy a dar a ustedes, voy a hacer buena medida, apretada, remecida y rebosando. ¿Sabe? El único que hace una medida remecida es Dios. Y cuando rebosa es porque ya no cabe más, pero Dios sigue, aleluya, empeñado en seguir dándote. Entonces termino con este principio.
la gente del mundo, escuche, la gente del mundo da conforme lo que ha recibido, pero nosotros recibimos conforme a lo que hemos dado. Sacúdase la cabeza. No entiendo, pastor. Lo vuelvo a repetir. La gente del mundo da conforme a lo que ha recibido, pero nosotros recibimos conforme a lo que hemos dado. ¿Tú estás viendo cómo esto funciona? Yo quiero que usted entienda el sistema del reino de Dios. Hablamos del reino, para aquí, para allá, pero funcionamos, o la gente funciona en el sistema de Mamón. Permita a Dios que Dios le revele. Porque si hay una razón de nosotros hablar de estos temas, es porque tenemos que aprender a depender del Dios del milagro, del Dios de la provisión, del Dios del recurso, del Dios de la gracia. Pero hay unos elementos extraordinarios que tenemos que poner por obra. Póngase de pie.